Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión difunden este espacio durante toda la semana en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con la intención obviamente de informar, de orientar y en ocasiones de entretener. Hoy tenemos, luego de un proceso electoral, luego de una campaña, de un proceso de elecciones, tenemos con nosotros al doctor Carlos Aguinaga, quien es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, impulsor de la plataforma Voces por la Democracia y adicionalmente a eso, analista de temas políticos y temas de actualidad política. Bienvenido, Carlos, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Para mí es el gusto estar con todos ustedes, contigo Roberto y con la comunidad para poder, a base de criterios técnicos, imparciales, objetivos, esclarecer lo que está ocurriendo en estos días respecto al proceso electoral. Acabas de decir un detalle muy importante y bienvenido nuevamente, Carlos. Lo que hemos visto en estos días, en las últimas horas, la última rueda de prensa que dio la presidenta del CNE en horas ya de la madrugada, donde se da a entender que Ecuador podría estar enfrentando un fraude en lo que tiene que ver a la consulta popular. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Ecuador está atravesando tal vez un cisma político en el ámbito electoral? Bueno, realmente es preocupante todo lo que está ocurriendo. En primer lugar, por ninguna razón se puede, luego de las elecciones, nuevamente contar votos. ¿Y por qué? Porque el órgano electoral debe garantizar que la transparencia del proceso electoral, que la voluntad de los ciudadanos sea fidedigna. Y cuando la autoridad del Consejo Nacional Electoral dice en 6 provincias han existido errores de impresión de las actas, yo digo errores en cuántas actas, cuántas dignidades, alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, referéndum. Entonces, lo que yo he podido monitorear de algunas jurisdicciones realmente es muy alarmante. El caso de Santa Elena, del Cantón La Libertad, salieron unos resultados, vuelven a contar, salen otros resultados. Eso quiere decir que hubo una alteración a los sistemas, al proceso, y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. El caso de Loja, la mayoría de jurisdicciones, ahí se publicaron resultados. Hoy obviamente no hay datos porque están contando nuevamente y debería indicarse al menos cuáles son todas estas jurisdicciones. Y finalmente, hay ahora varias denuncias y la que más me llamó la atención es la de Juan Esteban Guarderas, que dice que hay un documento de Microsoft, de la compañía que aloja a la plataforma Azure, en la cual dice que hay vulneración a las seguridades informáticas de la plataforma y que se ha permitido que personas extrañas al proceso electoral tengan credenciales para modificar los procesos, para modificar la data. Eso puede modificarse obviamente en el transcurso que viaja la información entre los servidores y la nube. No sabemos qué pasó con los consolidadores, es decir, después de la sumatoria de los votos en junta,
eso va un servidor a consolidar la votación, va sumando, y si esos algoritmos o consolidadores no están alterados, y ya se ve algunas otras manifestaciones en la provincia de Santo Domingo, en Guayas, la denuncia de Enrique Pita es una denuncia también gravísima, el hecho de que hayan existido centros de cómputos alternos que han modificado actas. Esto es gravísimo. Esto no es un tema así muy sencillo. Me parece que la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, que le vi que salió anoche, Diana, con 12 consejeros, Cabrera y la consejera... Estuvieron ahí los tres, sí, los tres estuvieron. Ellos indicaron que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero no solo se trata de eso. No solo se trata de poner en conocimiento a la Fiscalía para que realice todas las investigaciones. Se trata que la autoridad electoral debe decirle al país qué pasó, cuáles fueron estas circunstancias, en donde se presume que hay irregularidades. Debería hacerse una comprobación, una auditoría de la contabilización de los votos en base a un muestreo, a una muestra matemática, estadística. Debería ponerse a disposición el 100% de las actas, y en base a las actas y los votos que están en las mesas, hacer un muestreo para verificar, comprobar, dar fiabilidad al proceso y ver si efectivamente los votos que están dentro de las mesas corresponden al de las actas, y si los votos que están en las actas corresponden a los que se subieron al sistema. Ahora, todo este proceso, mi querido Carlos, todo este proceso obviamente genera muchas dudas. La memoria política y la conciencia política del país no puede perderse. No debemos olvidar año 1998, cuando el conteo de los votos se lo hacía en el Filambanco. Y por otra parte, falta mucha agua que corra bajo el puente para definir en los próximos días o semanas qué mismo pasó y cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, y no de sus secretarios o de sus funcionarios, sino de la autoridad máxima del Consejo Nacional Electoral. Podría entonces interpretarse, o tal vez malentenderse, que la demora en la entrega de los resultados se debe a estos procesos bastante dudosos. Bueno, realmente los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral han dado mucho que hablar los últimos procesos electorales. Así es. Esto es recurrente y es incomprensible, porque teniendo ahora unos sistemas mucho más versátiles, de última generación, que exponen la data y los resultados en 1 o 2 horas, no es posible que sigamos ahora sin conocer los resultados totales. Todo esto que ha pasado y que está pasando, el nuevo conteo de votos, o sea, contar nuevamente 6 provincias, lo encontrado ayer por el consejero Pita, las denuncias de Juan Esteban Guarderas y otros hechos que hacen obviamente presumir que ha habido alteraciones a la manifestación de la voluntad popular. Aquí no importa si ganó Pedro, ganó Juan, así es, si ganó María, si ganó Marta, si ganó el sí, si ganó el no, no importa. O sea, aquí lo que importa es decirle a la ciudadanía, a todo el país, a la opinión pública, hacerle una comprobación técnica, electoral, de que los resultados electorales fueron esos, y si no fueron esos, esto realmente deslegitima todo el proceso electoral, pone en duda la elección de autoridades, incluso de aquellas autoridades donde no pudo haber ninguna modificación. Entonces, si hay injerencia externa, ¿no?
¿no es cierto?, injerencia que puede producirse a través de el ingreso a los sistemas informáticos electorales del CNE, que se veía lo más grave, y que modificaron resultados en favor de unos candidatos en perjuicio de otros, esto puede llevar a graves consecuencias. Y lo que yo estoy viendo es que los sujetos políticos, los candidatos, la sociedad civil, los organismos de sociedad civil vinculados con democracia deben elevar su voz no solo de protesta, de exigencia de una auditoría completa del proceso, porque estas cosas no se pueden dar de ninguna manera. Que gane el que tenga que ganar. Así es. Pero buena ley. Ahora, pero el proceso limpio. Ahora, proceso rápido. Resaltando un proceso limpio, resaltando estos procesos que nos han permitido ver, bueno, cómo es la democracia. Vamos un poco más allá y en cuanto a los resultados electorales en provincias, en cantones, ¿se podría decir que la tendencia política ha cambiado totalmente o que simplemente la sociedad ecuatoriana quiere nuevos líderes o nuevos horizontes? Bueno, a ver, es obvio que en elecciones seccionales vamos a encontrar comportamientos distintos dependiendo del liderazgo local, ¿no es cierto? Y pueden haber cambios, de hecho hay cambios. Evidentemente hay organizaciones políticas que tienen una estructura mucho más disciplinada, organizada, con trabajo de base, que han venido trabajando durante largo tiempo, y eso les da un resultado electoral positivo. Eso no hay que desconocerlo, ¿no es cierto? Y obviamente las estructuras políticas que no hicieron este trabajo van a tener un resultado adverso. Y también, obviamente, hay candidatos que no tienen ningún tipo de estructura, que ingresaron a participar porque son organizaciones de papel. Así es. Porque querían dividir al electorado para justamente conseguir estos resultados. Yo hacía el análisis, por ejemplo, en el caso de Quito, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si es que tuviéramos elecciones primarias abiertas, universales, directas, secretas, y ponemos una barrera de entrada del 3%? Hubieran estado en la elección solo 6 candidatos, no los 12 que estuvieron. Entonces, va a haber unos cambios, desde luego, sí va a haber. Ahora, aquí hay otro elemento que llama la atención frente a las denuncias de fraude y frente a algunos sondeos o estudios estadísticos que se realizaron el día de las elecciones. El exit poll, ¿no es cierto?, es una muestra de voto real a la salida de las urnas, y veo unas diferencias inmensas entre los resultados definitivos y el estudio del exit poll de Market. Así es. O fue muy malo el tema, ¿sí?, o algo hay detrás de esto después de ver estas denuncias. Entonces ya nos queda la duda a los ciudadanos, ¿no? Ya queda la duda. Y más aún si se llegare de alguna forma a comprobar lo que ha pasado en Guayas, por ejemplo, que se han estado supuestamente alterando las actas del referéndum, ¿sí?, para infligir, obviamente, una victoria al no y una derrota al sí. Y eso tiene una consecuencia política gravísima para el país. ¿Por qué? Porque a través de la derrota tenemos a un gobierno que obviamente con bajos niveles de credibilidad se le golpea políticamente más, ¿no? Y se le arrincona, por decir de alguna manera, frente a todos estos hechos. Y detrás de esto hay una campaña de comunicación, una estrategia de comunicación para tratar
de blindarlos. Entonces, aquí debe hacerse una investigación seria. A mí no me importa en lo personal, gane el sí o gane el no. Me importa que no se altere la voluntad popular, que la autoridad electoral realice las investigaciones, haga las auditorías, las comparaciones que acabo de mencionar, para determinar que el proceso fue limpio, transparente, eficaz, porque si no, aquí se ha vulnerado el principio de integridad electoral, que ya está vulnerado, el principio de transparencia electoral, que también ya está vulnerado, y lo que nos están diciendo es: tenemos unos resultados y ya mismo nos van a decir, la ley no nos permite hacer eso. Cuidado, aquí tenemos que actuar con sensatez. La autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, está en este momento en obligación de estructurar un plan para que pueda lavarse la imagen del proceso, no la imagen de los consejeros. Y ahí viene, yo sumo un comentario a lo que tú dices: lavarse la imagen del proceso. Y creo que lo principal de lo que acabas de mencionar, mi querido Carlos, es eliminar y dejar de lado la duda que tiene la sociedad en general sobre el proceso, sobre la campaña en cuanto a la difusión que la hizo el Consejo Nacional Electoral y el cumplimiento de sus responsabilidades como organismo competente para manejar un proceso electoral. A esto se suma también la sociedad. ¿Qué es lo que dice? Vemos los resultados y me voy a permitir leer. En el caso de la prefectura de Pichincha, 18% de votos nulos. Alcaldía de Quito, 13.8 votos nulos. Prefecto de la Suay, 13.7 votos nulos. ¿Por qué el incremento de votos nulos? ¿Será que a la gente no le interesa, la gente no quiere participar en política, la gente tiene dudas, que es lo que tú estás expresando, o por qué los ecuatorianos no tienen apego ya a los procesos políticos luego de tantos hechos y sucesos que hemos visto? A ver, aquí también hay una corresponsabilidad, ¿no es cierto?, de los actores políticos, de los candidatos y de los partidos. Porque el proceso no solo es campaña, no solo es propaganda. El proceso también es control de las elecciones. Y los candidatos y los partidos tienen facultad legal para controlar todas las etapas del proceso. Nadie les puede negar la supervisión, el control, la vigilia de cada una de las etapas. Y el día de las elecciones, lo mínimo que tenían que hacer es controlar las actas, pero no solo las actas, son muy cómodos de su candidatura, del alcalde, y dejan abandonadas la de concejales, y dejan abandonadas la de referéndum, y dejan abandonadas la de Consejo de Participación y Control Social. O sea, aquí es un tema de responsabilidad democrática, y los candidatos y partidos no han ejecutado adecuadamente ese control. Entonces, pueden haber triunfos que son legales, pero ilegítimos, porque si uno actúa como delegado bien, defendiendo a su organización, al candidato, no va a permitir que el miembro que esté en la mesa, ¿no es cierto?, nulite votos, porque ese es otro de los procedimientos. O sea, yo me encuentro con unas papeletas y voy rayando, ¿sí? Porque el sistema tiene errores graves. Los delegados de los partidos políticos a las mesas deben estar acreditados con el suficiente tiempo para identificarlos, para señalar y decir: es Juan, es Pedro, es Manuel, darle una credencial, ¿no es cierto? Y estos delegados por ninguna razón del mundo pueden integrar las juntas receptoras del voto. Pero si yo voy, me mandan a mí tempranito, ¿no es cierto?, a estar en la junta antes de las 7, no se completan los miembros de mesa. Yo, como delegado de mi organización política, organizadito, estoy ahí tempranito,
y en vez de ser delegado paso a ser juez electoral de mesa. El rato del conteo no les dejo estar a los miembros delegados y obviamente nadie se está dando cuenta que hay un proceso de anulación de votos. Puede ocurrir, así como este es uno de los sistemas. El voto en cadenita, que es yo le saco la papeleta y le meto otra. Sí, voy comprando papeletas fuera del recinto, ¿no es cierto? Entonces, si no hay controles adecuados al proceso el día de las elecciones y la organización electoral tampoco tiene controles adecuados, un coordinador, una persona, dos personas, ¿qué pueden hacer? Controlar el escrutinio de 20 juntas. No pueden hacer nada. Yo había propuesto desde hace mucho tiempo, lo insistí antes de la reforma de febrero, lo entregué el proyecto de reforma de que existan juntas de recinto electoral con funcionarios electorales temporales, parecería, y delegados de todas las organizaciones políticas, para controlar justamente que no haya estas chafacías, estas trampas, para que no exista esta vulneración a las normas, a las reglas de competición electoral. Y finalmente debo decirte un tema que también es lamentable decirlo, reconocerlo, es que en este proceso electoral no hubo controles, no se controló la propaganda electoral, no ejercieron su responsabilidad a plenitud los miembros del Consejo Nacional Electoral. El artículo 219 de la Constitución les dice que es función organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales. Numeral 3, controlar la propaganda electoral. Entonces dicen, no, es que a nosotros nos toca juzgar después de 3 meses. No, están confundiendo la palabra juzgar con la de controlar. Controlar redes sociales, controlar las contrataciones en plataformas digitales. Hoy la promoción electoral en radio, prensa, televisión digital, ¿cómo es tanta el número de candidatos? Ya no tiene el efecto deseado, es marginal, y realmente la gran incidencia está en redes y en plataformas digitales. ¿Y quién pagó eso? ¿Quién le pagó a YouTube la propaganda de algunos candidatos? ¿Quién pagó? La ciudadanía. Y un tema final, mi querido Carlos, con esta conclusión terminaríamos este interesante diálogo y tu visión, conocedor del proceso. Vemos hace pocas horas un remesón en el gobierno nacional, cambio de ministros. Tu visión política en muy pocos segundos. ¿Qué sucede en el gobierno ecuatoriano? ¿Qué le depara al Estado ecuatoriano los próximos 2 años? Hay muchas voces y voces de sirena que dicen barbaridades y media, pero objetivamente, ¿qué es lo que está sucediendo en la parte y en el proceso democrático que el gobierno enfrenta? En muy pocos segundos, por favor, mi querido Carlos. Al correísmo no le conviene, bajo ninguna razón, tumbarle a Guillermo Lasso. Lo que le conviene es tener un gobierno débil los 2 años para poder construir el retorno. Primera cosa, eso hay que decirlo clarito. Lo que pasa es que este gobierno ha estado en ataque desde el primer día y no ha tenido estrategia para defenderse, no ha hecho una estrategia para proteger, y obviamente ahí se cometen errores de gobernabilidad, ¿no es cierto? Esos errores de gobernabilidad son atacados y obviamente la población comienza a estar en contra de quien gobierna. Entonces, evidentemente este remesón, este cambio, debía darse porque ahí deben haber asesores que tenían una posición, que sugirieron una estrategia, y si esa estrategia falló, obviamente lo más decente para quien estuvo abanderando esto es decir, me voy, acépteme la renuncia porque fallé mi estrategia. Tiene que poner a personas que puedan manejar de mejor forma estos temas. Esperemos que todo el proceso, como acabas de señalar, que todo este proceso, este cambio, este llamado a la atención permita que el gobierno ecuatoriano nuevamente tome el rumbo
en beneficio no del gobierno, en beneficio de los ecuatorianos, porque el gobierno ecuatoriano representa a todo un país, estén a favor o en contra de esa tendencia política. Y al mismo tiempo esperemos que todos estos procesos, como Carlos Aguinaga nos acaba de señalar, se vayan enmendando y se vayan descubriendo y destapando para que los procesos democráticos comandados por el Consejo Nacional Electoral sean lo más transparentes posibles. Querido Carlos, te agradecemos mucho por tu presencia, tu criterio y tus comentarios. Estaremos en próximas ocasiones y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.